¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la iglesia, venid y ved. Hoy el tema que vamos a desarrollar es ¿por qué te enojas? Hay personas difíciles que tienen la característica que logran sacarnos de nuestras casillas. Lo rápido que consiguen cambiar nuestro estado de ánimo, aparecen una de estas personas y en menos de un segundo ya estamos enfadados, estamos frustrados, enojados y molestos. Y es porque estas personas son tan virtuosas en tocar las teclas que nos irritan y nos molestan en nuestra vida. Por eso, si no queremos ser víctimas, caer en este tipo de manipulación, si queremos tener relaciones saludables, tenemos que aprender a controlar el enojo y a manejarlo. Atención, el enojo no siempre es una respuesta negativa, no siempre es algo inapropiado, no siempre es algo malo. De hecho, muchas veces hay situaciones donde el enojo es la única respuesta apropiada e incluso una evidencia de amor. Si alguien trata de dañar a un ser querido, nos vamos a enfrentar. Es algo que nos va a molestar y vamos a responder con dureza. Pero esto tiene que ver con nuestro amor por ellos. Si no lo hiciéramos, se entendería que habría desidia, apatía, desinterés, falta de amor de nosotros hacia ellos. Veamos que el enojo precisamente en ocasiones es una evidencia de amor. De hecho, en la Biblia menciona 371 veces que Dios el Padre, Jesús y el Espíritu Santo se enojaron. En el libro de Efesios nos dice el apóstol Pablo, escuchemos la Biblia. Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. Lo cual obviamente implica que hay una manera de enojarnos sin pecar. Que podemos en qué circunstancias enojarnos y no estar haciendo algo malo con ello. Evidentemente el enojo egoísta, incontrolado, esto es siempre malo, es pecado, pero no todo enojo es pecaminoso. Algunas veces el enojo es una respuesta inconveniente. Dicho esto, lo normal, lo común, las más de las veces el enojo nos va a hacer daño a nosotros mismos o a las personas que están a nuestro alrededor. Y la cuestión es que el enojo es una respuesta aprendida. Hay videos que circulan en la internet donde los niños imitan a los padres protestando, riñendo. Recordaron que ya habíamos nosotros tocado este tema en semanas anteriores. De hecho, es cierto que el enojo es algo aprendido, lo hemos aprendido en casa, de nuestros padres, de alguna figura de autoridad o de alguien que nos ha influido. Y la buena noticia es que como todo lo que aprendemos, también podemos desaprenderlo. Nos cuesta, es más difícil corregir malos hábitos, pero podemos modificar nuestra conducta. Y podemos aprender maneras adecuadas de cómo manejar el enojo. Veamos distintas maneras en que se manifiesta el enojo, que la Biblia nos presenta también y nos señala cómo manejar el enojo y desarmar a estas personas que a veces nos hacen daño, como también para manejar nuestro propio enojo en nuestras vidas. Y la Biblia menciona e identifica 4 maneras en las que nosotros expresamos el enojo.
Por supuesto que tiene otro nombre y yo lo modifiqué. Hay personas explosivas, son personas muy expresivas, personas que gritan, personas que tiran cosas, son como volcanes en erupción. Seguramente conocemos algunas personas con estas características. Estas personas aparecen constantemente en los medios de comunicación con una ira incontrolada, y al menos en México se les etiqueta como Lady Estacionamiento o Lord Supermercado, por poner un ejemplo. Este es el tipo de personalidad que conocemos, que como un volcán en erupción explotan ante una autoridad y no los frena nadie. En la Biblia encontramos ejemplos. El más conocido sería Caín. Veamos lo que dice la Biblia. Génesis 4:6. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Caín se enojó muchísimo. Escuchemos la Biblia. Génesis 4:8. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Noten, dice, atacó a su hermano, porque ese es el tipo de temperamento, es la respuesta al enojo. Ataca al que tiene enfrente. Las personas que se comportan o tienen este temperamento explosivo generalmente lo llevan con una enorme culpabilidad. Enseguida se arrepienten, se dan cuenta del daño que hacen y lamentan las cosas que dicen, las cosas que hacen. Generalmente están avergonzados, apenados y con un profundo sentimiento de culpa. ¿Cuántas veces vemos maridos que les ponen unas golpizas a sus esposas y bueno, mandan flores, llevan mariachis, llevan regalos, pero ¿qué sucede? En un tiempo más vuelve a dar esa golpiza a la esposa y vuelve a dar regalos. Otra categoría serían los mudos, que son exactamente lo opuesto. No se ponen violentos, no gritan, al contrario, se quedan callados. Se ponen una máscara y fingen que no pasa nada. Nunca admiten que están enojados. Se puede dar este diálogo. ¿Qué te pasa, cariño? Nada, no me pasa nada. ¿Estás molesto? No, no estoy molesto. ¿Estás molesto? Que no estoy molesto. Es ese tipo de actitud que tienen los mudos. Y ese tipo de personas no son como las explosivas, sino que ellos hierven a fuego lento. Pero no deja de ser una olla de presión. Hay momentos en donde la olla revienta, en donde se pierde el control y aquello explota de forma incontrolada, causando también un enorme daño. El problema de los mudos es que ellos se tragan su enojo, y esto es precisamente su problema, porque si no sacan el enojo se queda dentro de ellos, en su cuerpo. Cuando se tragan el enojo, su estómago es el que se enferma. De hecho, hay estudios donde se han identificado varias enfermedades que pueden ser directamente atribuidas o causadas por el enojo. Así que los mudos, los que se tragan su enojo, suelen ser personas con síntomas que tienen que ver con presión alta, dolores lumbares, dolores de cabeza, úlceras y todo este tipo de enfermedades relacionadas
con el enojo. Un ejemplo de la Biblia es Jeremías, que es conocido como el profeta llorón. Era una persona muy enojada con lo que estaba ocurriendo a su alrededor, pero nunca elevó la voz. Al contrario, raramente lo externaba. No era una persona explosiva, sino que sencillamente se lo tragaba y se lo quedaba dentro de sí. Cuidamos tanto la higiene de lo que comemos, que sean productos saludables. Y la mayoría de las veces no es lo que comemos, sino es lo que nos come a nosotros, lo que nos enferma. Cuando guardamos el enojo, cuando retenemos en nuestro interior, nos está carcomiendo, nos come por dentro. Otra faceta es la de los mártires. Estos son pasivos y tienden a castigarse a sí mismos. Cuando una persona tóxica llega a nuestra vida, generalmente, ellos no piensan, mi jefe está loco, sino que afirman, lo he hecho muy mal, siempre me equivoco, o qué malo soy, tenía que haberme despedido. Es muy característico de los niños. Los padres discuten entre ellos y el niño se echa la culpa. Esto es porque yo me he portado mal, porque soy rebelde. En cierto sentido es lógico, porque el niño tiene una visión egocéntrica del mundo y él cree que es el centro, el ombligo de todo lo que ocurre. Pero cuando uno crece, mantiene este tipo de percepciones y se convierte en un mártir. Si ustedes siempre están diciendo cosas como yo debo, yo tengo, a mí nunca, a mí siempre, si ustedes creen que siempre llevan la culpa del mundo encima, sin duda alguna, ustedes son unos mártires. Y una señal de este tipo de personas suelen sufrir depresión. La depresión puede ser causada por muchas cosas, pero una de las principales causas, cuando nos guardamos el enojo, cuando nos aferramos a ese sentimiento y permitimos que se quede en nuestra vida y nos hacemos mártires, entonces tenemos muchas probabilidades en algún momento de terminar deprimidos. Un ejemplo de mártir en la Biblia, el hermano mayor del hijo pródigo. Escuchemos la Biblia. Lucas 15:28. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Está aludiendo a la fiesta que hizo el padre cuando el hijo pródigo regresó al hogar. Y él tanto se enojó que no quería entrar a la fiesta. Así que su padre tuvo que rogarle que lo hiciera. Escuchemos la Biblia. Lucas 15:29. Pero él, muy enojado, le dijo, he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Esa actitud de tener que ir el padre a rogarle que entre a la fiesta es muy característico. Son personas que siempre hay que estarles rogando, siempre hay que tener un enorme cuidado con ellos, con ellas. Hacen sentir miserables a los demás, porque si ellos no son felices, tampoco quieren que nadie sea feliz. Arruinan las fiestas familiares, se sienten siempre como mártires, pero están tan equivocados como los que explotan y como los mudos. Otra faceta son
los manipuladores. Ellos nunca nos van a decir a la cara que están enojados. Se pondrán una careta de que no pasa nada, pero nos harán pagarla. Yo no lo olvido, y el que la hace, la paga. Son vengativos. De hecho, muchas películas tienen como argumento este tipo de enojo, que buscan la venganza. Este tipo de personas no van a demostrar que están enojados, pero van a usar con profesionalismo el sarcasmo y la ironía. Van a meternos pullitas, nos van a hacer algún daño. Y cuando nos molestamos, nos dirán, es una broma, como dice una sobrina nieta, una broma. Aunque sabemos que no estaban bromeando, no lo van a reconocer, nos van a tratar así. No, hombre, no le des importancia, era una broma. Un ejemplo en la Biblia serían los fariseos. Constantemente encontramos a los fariseos en el Nuevo Testamento enojados con Jesús, manipulando, conspirando, tramando cómo se iban a vengar de él. Ya sea que tengamos una de estas facetas en nuestro círculo de relaciones o que nosotros mismos seamos así. La Biblia nos señala algunas verdades muy prácticas para luchar contra el enojo. Todas ellas están en el libro de Proverbios. Lo primero que tenemos que hacer para poder controlar el enojo es calcular la consecuencia del enojo. Es decir, antes que nos permitamos enojarnos, calculemos cuánto vamos a perder, porque nunca hay ganancia, ¿eh? Si tenemos presente que siempre hay un precio que pagar por el enojo y que la mayoría de las veces no compensa ese precio, si lo tenemos presente, seguramente nos vamos a enfadar mucho menos. Escuchemos la Biblia. Proverbios 29-22. La gente que fácil se enoja siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. Si nos enojamos, nos vamos a meter en problemas y peleas constantes y cometeremos muchos errores. Por tanto, si queremos actuar con sabiduría, no lo hagamos. Escuchemos la Biblia. Proverbios 15-18. Quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleito. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. Sigamos escuchando la Biblia. Proverbios 14:37. El que pronto se enoja, pronto hace tonterías, pero el que piensa en lo que hace, muestra gran paciencia. Sigamos escuchando la Biblia. Proverbios 14:29. El sabio domina su enojo, el tonto no controla la violencia. Así que si me enojo, este es el precio que tengo que pagar. Vamos a meternos en problemas, vamos a causar discusiones, vamos a cometer muchos errores, vamos a hacer locuras y tonterías. ¿Realmente queremos enojarnos? ¿Realmente queremos pagar este precio? Cuando nos enojamos, siempre perdemos. Podemos perder el respeto de los demás, podemos perder el amor de nuestra familia, podemos perder el trabajo o en último caso, podemos perder la salud. A veces es verdad que podemos sentirnos tentados a enojarnos, porque parece que cuando nos enojamos conseguimos resultados a corto plazo.
Y es verdad, a corto plazo parece funcionar. Conseguimos que la gente se mueva, que la gente limpie, que la gente haga lo que nosotros esperamos que hagan. Pero a la larga siempre terminamos perdiendo. Porque el enojo produce más enojo, más apatía, más rebeldía. Así que antes de enojarnos, debemos preguntarnos, ¿queremos enojarnos? ¿Vale la pena el precio que tendremos que pagar? ¿Queremos cometer más errores, hacer más tonterías, causar más discusiones? Tenemos que ver el dolor más allá de las palabras. Es una de las claves, porque esa persona dice lo que está diciendo. Escucha la Biblia. Proverbios 19:11. La prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Veamos dos actitudes que son balsámicas: refrenar el enojo y pasar por alto la ofensa del otro. Si conseguimos frenarnos en cuanto a manifestar nuestro enojo y no darle importancia a las cosas que pueden molestarnos del otro, prácticamente no nos vamos a enojar. Pero no es tan fácil. La gente lastimada lastima a otras personas. Y cuando alguien nos ha lastimado, es porque esta persona también ha sido herida y aún lo está en el presente. La gente que no es amable son personas que no han sentido la bondad. No digo que no hayan sido buenas con ellas, porque hay gente que se les hace todo y siguen diciendo: a mí es que nadie me quiere, nadie me ama. Van por la vida como víctimas. Y en ese sentido, generalmente, cuando ellos sienten que no han tenido lo que merecían, que no les han tratado con amor o con bondad, suelen ser personas rudas, sarcásticas, amargadas. Pero con su actitud están gritando: necesito que me quieran, necesito atención, necesito sentirme amado. O muchas veces es una cuestión de inseguridad, porque la gente segura y amada no se comporta de esa manera, no son desagradables con los demás. Al contrario, las personas que se sienten profundamente amadas y seguras son generosas y amables con los demás. Y la decisión tiene que ver con algo que me compete a mí únicamente. Me liberan de depender de lo que hagan los demás. Hagan lo que hagan, vamos a determinar no ser vencidos por el mal, sino vencer con el bien el mal, como lo dice Romanos 12:17. Es decir, no queremos darle a nadie la satisfacción de convertirnos en su enemigo. Nos haga lo que nos haga, renunciamos a entrar en ese juego y no vamos a ser adversarios de nadie, no vamos a odiar a nadie. Al contrario, debemos ser más como Jesús y hacer lo que Él hacía. Hay un mito totalmente equivocado que si descargas tu enojo pegándole algo, liberarás el enojo. Y esto puede funcionar a corto plazo. La realidad que la agresión genera más agresión. El enojo crea más enojo. Es necesario pensar antes de reaccionar. Escuchemos la Biblia. Proverbios 13:16. El inteligente piensa antes de actuar,
pero el bruto exhibe su ignorancia. Sigamos leyendo la Biblia. Proverbios 29:11. El bruto da rienda suelta a su enojo, pero el sabio se controla a sí mismo. Una traducción literal sería: enfrían su enojo. Los sabios enfrían su enojo. Es como cuando vamos a tomar café y está muy caliente. ¿Qué hacemos? Pues lo revolvemos, le soplamos y lo dejamos ahí. Dejamos que se enfríe. El enojo siempre está motivado por una de estas tres cosas. El dolor. Cuando eres lastimado, nos enojamos. ¿Qué tal cuando nos golpeamos el dedo con un martillo? Híjole, cómo nos enojamos, ¿no? La frustración. Las mujeres suelen enojarse con las personas, los hombres con las cosas. Los hombres se enfadan más con la computadora, con el coche, con cualquier electrodoméstico, y los golpeamos como si eso los fuera a arreglar. Y en tercer lugar está el miedo, que también produce enojo. Cuando nos sentimos amenazados o atacados, nos alteramos, y eso lo podemos ver con las mascotas, ¿no? Cuando alguien los quiere lastimar, ellos se alteran. Cuando uno se siente atacado, respondemos siempre que se pueda. Es por esto esperar a que se enfríe el enojo. Es algo tan conveniente porque nos permite reflexionar antes de actuar. La cuestión es: no respondas inmediatamente a ese WhatsApp, a ese email o a ese comentario que hemos escuchado. Dejemos que se enfríe. Tratemos de comprender por qué esa persona dice lo que dice. Cuando nosotros más comprendamos, más comprensibles seremos con la gente. Y más comprensibles seremos con la esposa, con los hijos, con gente que nos importa, que amamos, y por tanto tenemos mucho que ganar. De lo que la gente no se da cuenta es que el enojo es contagioso. Cuando gritamos, los demás gritan. Y el problema es que alguien tiene que dejar de gritar para que la cosa se apacigüe. Escuchemos la Biblia. Proverbios 15:1, por favor, ténganlo como su versículo de cabecera. Es importantísimo que lo estemos memorizando. La respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. No sé si se han dado cuenta que cuando hablamos de forma calmada, amablemente, no podemos enojarnos. No podemos mantener el enojo hablando amablemente y en voz baja. Necesitamos gritar para enfadarnos, y cuando más gritamos, más nos enfadamos, y cuanto más nos enfadamos, más gritamos y más se enojan los demás. Escuchemos la Biblia. Proverbios 17:27. Hablar poco es de sabios. La gente inteligente mantiene la calma. Debemos de basar nuestra identidad en Jesús. La clave más importante para lidiar el enojo en nuestra vida y con quienes nos hacen enojar es este último punto, y es el más importante de todos. Tenemos que basar nuestra identidad en Jesús, en nuestra relación con Él, saber lo que somos para Él. Mucho del enojo, de la frustración, del miedo, viene precisamente del miedo a que lo que hacemos no les gusta a los demás. ¿Qué van a decir de mí? La opinión que pueda tener, cómo nos valoran, que nos rechacen. Si alguien me da de baja en el Facebook
o nos dan de baja de nuestro grupo de WhatsApp, todo esto termina enojándonos, haciéndonos sentir mal, porque creemos, en el fondo, que nos están restando valor. Lo importante es que nuestro valor, lo que nosotros somos como personas, no descansa en cosas tan frágiles, sino que algo sólido, como Jesús nos habló de construir sobre la roca, y esa es la diferencia, a construir sobre la arena. ¿Y qué significa construir sobre la roca? Que nuestra identidad, lo que somos, es lo que Jesús declara como verdad acerca de nosotros. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a nosotros? Que Él nos ama de manera incondicional, que nada puede apartar de su amor, y ese nada es contundente, es categórico, es extensivo. Ni en lo alto, ni en lo bajo, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, no hay nada, ninguna cosa creada que nos pueda apartar del amor de Dios, porque nos ama de una forma incondicional y esto no va a cambiar nunca. Así que tenemos que saber que somos aceptos por Dios, que somos aceptados por Dios, aunque la gente nos rechace. Escuchemos la Biblia. Juan 6:37. Y al que a mí viene, no lo rechazo. Lo que hayas hecho, lo que estás haciendo, lo que fuiste, lo que eres hoy, si te entregas al Señor, esta invitación es extraordinaria. Puedes tener la plena certeza de que Él no te va a rechazar. Como alguien decía, vivir para el aplauso de uno solo. Si queremos agradar a todo el mundo y caerle bien a todo el mundo, vamos a sufrir mucho. Pero cuando decidimos recibir el aplauso de una persona y esa persona es Dios, entonces abreviamos todo en la vida. Se nos hace más fácil saber qué tenemos que hacer, cómo comportarnos, cómo agradarle, y por tanto no nos va a importar lo que los demás hagan o digan. No nos va a afectar, no lo vamos a tomar en cuenta. Nos será más fácil pasar por alto las ofensas. La Biblia dice que Él nos ama incondicionalmente, que somos suyos, que somos valiosos, que somos dignos para Él, que Él tiene un propósito y un plan para nuestra vida. El enojo, la inseguridad, el miedo van de la mano. Por eso cuando sabes quién eres y de quién eres, nadie nos podrá hacer enojar. Escuchemos la Biblia. Proverbios 29:25. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. ¿Cómo nos protege Dios? ¿Cómo nos ayuda Dios a controlar nuestro enojo? Él va al corazón del asunto, y el problema del corazón es el corazón del problema. Nosotros nos damos cuenta que cuando nos enojamos, nuestra lengua refleja lo que somos. Una lengua negativa revela un corazón temeroso. Una lengua que juzga revela un corazón culpable. Una lengua que critica revela amargura en el corazón. Por otra parte, una lengua alentadora refleja la felicidad. Una lengua amable refleja un corazón amoroso. Una lengua ordenada
revela un corazón pacífico. Entonces, la clave está en el corazón. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo, que escuchemos la Biblia. Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Ese es el fruto en nuestros corazones. Y esta es la clave para controlar lo que hay en nuestros corazones. Darle el control al Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo produce esto en nuestras vidas? Pues cuando voy a poner un ejemplo, cuando oprimes una pasta de dientes, ¿qué sale? Pasta de dientes. Bueno, pues cuando nos aprieten de nuestros corazones, no saldrá odio, enojo, resentimiento, sino gentileza, bondad, control propio. ¿Cómo ocurre esto? Dependiendo de Dios, en vez de depender de nosotros, de pedirle ayuda a Dios. Así que rindámonos a Él, nada de que lo acepto, ese es un evangelio barato. La Biblia nos afirma, nos enseña que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él, no es de Dios. Así que si ustedes son cristianos, si se han convertido, no duden que el Espíritu Santo esté en su interior, pero siempre y cuando se hayan rendido. Y es la expectativa, el anhelo, el deseo de transformarnos a la imagen de Jesús, producir en nuestra vida su fruto. Dios, saben, que se caracteriza por no imponer su voluntad. Él es un caballero y nunca se va a meter en tu vida a la fuerza. Su voluntad, Él la revela. Él dice, esto es lo que yo pienso de ti, esto es lo que yo quiero para tu vida. Pues démonos el gusto de apapacharlo, démonos el gusto de quererlo. Y esto es nuestro papel en todo esto. Queramos el plan de Dios, queramos invitar al Espíritu Santo a que tome el control y queramos rendirnos para que en cada ocasión Él sea el que diga por qué es lo que vamos a hacer y no nuestros deseos carnales que nos pide el cuerpo. Mi Dios amado, te damos infinitas gracias por que este domingo nos has regalado vida, salud, alegría y nos has regalado paz. Reitero, tenemos una piel muy sensible y un corazón sumamente duro. Mi Señor, los embates del adversario hacen que nos estemos intranquilos y que tengamos reacciones agresivas. Danos esa calma, permite, mi Dios, que queramos abrevar de las Escrituras para entender y comprender cuál es la dirección que tú nos estás indicando y para repeler los ataques del adversario. Mi Dios, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu apoyo. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.